Bernal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado, hoy estoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. El presidente Juan Manuel Santos se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para que la nación suramericana salga de la crisis. Si los dos se ponen de acuerdo, pues bienvenido sea, y nosotros podemos poner nuestro granito de arena respetando la autonomía de Venezuela, pues ahí estaremos. Y este es el debate. ¿Es el presidente Juan Manuel Santos el personaje ideal para que medie la crisis que atraviesa Venezuela? Una pregunta que divide opiniones. Por un lado están quienes creen que el mandatario colombiano tendría un buen papel para tratar de llegar a un acuerdo entre el chavismo y la oposición, para estabilizar así política y socialmente a Venezuela. Sin embargo, hay otras personas que cuestionan fuertemente esta propuesta debido a que para ellos Santos está parcializado a favor del régimen de Maduro, por lo que no podría tener un diálogo sincero con la oposición. Con este tema empezamos Zoom a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar de inmediato invitando a los televidentes, a ustedes, a los tuiteros, a que respondan la siguiente pregunta a través de nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Las cuentas en Twitter están en este momento ahí. ¿Sería el presidente Juan Manuel Santos el mediador adecuado entre la oposición y el oficialismo en Venezuela? A la espera de que en los próximos días viajen a Venezuela los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador para tratar varios temas de la nación suramericana, el presidente Juan Manuel Santos se postula como mediador de la crisis que tienen en vilo a los venezolanos. Mientras que unos apoyan la iniciativa y otros la rechazan, el gobierno de Nicolás Maduro no da inicio a aceptar un ofrecimiento del homólogo colombiano. Juan Manuel Santos, mediador en Venezuela. En una entrevista a la agencia EFE, el mandatario colombiano se ofreció a ser intermediario en la nación bolivariana entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena respetando la autonomía de Venezuela, pues ahí estaremos. Ante la crisis interna que vive la nación suramericana y la ola de violencia de los últimos días, el presidente de los colombianos insistió en que solo el diálogo puede salvar a Venezuela. Queremos, sería lo ideal, que entre las dos partes, gobierno y oposición, se pusieran de acuerdo en solucionar esta situación. No es la primera vez que Juan Manuel Santos se ofrece para esta tarea. En el pasado ha mostrado su preocupación por el vecino país. Nuestros hermanos venezolanos deben saber que estamos siempre dispuestos a ofrecer nuestro modesto concurso para que también se mantenga la paz en Venezuela. Pero, ¿será Santos la persona adecuada para ser el mediador en Venezuela? Para los opositores de su gobierno, el presidente Santos no es objetivo con lo que sucede en el país vecino y aseguran que debe primero resolver los problemas que tiene Colombia antes de inmiscuirse en los problemas de otras naciones. Mientras quienes lo apoyan aseguran que es la persona más idónea por su diplomacia e imparcialidad que tiene ante la situación que vive la nación. Pero Santos no es el único que se ha ofrecido esta tarea. Otros líderes políticos también han mostrado su interés por el país. En 2013, el ministro de Relaciones español, José Manuel García Margallo, se ofreció en su intervención ante la OEA a mediar en la crisis que existía en Venezuela tras las últimas elecciones. En el 2014, el presidente de Uruguay, José Mujica, también estuvo dispuesto a interceder para lograr la paz. Pero el gobierno de Maduro nunca ha aceptado estas ofertas, alegando que toda intervención debe pasar por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y es que la situación en la nación es tan crítica y la desesperación de no tener ayuda se hace cada día más evidente que la oposición venezolana pidió la intervención divina. Envió una carta a su santidad el Papa Francisco para que interceda por Venezuela. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y vamos a debatir este tema y de inmediato saludo en Bogotá a Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Quinta. También nos acompaña desde Manizales Hernán Penagos, expresidente de la Cámara de Representantes, copresidente de la Comisión de Paz. A los dos, una buena noche. Gracias por estar en Zoom a la noticia. Bienvenidos. La primera pregunta para los dos.
¿Es el presidente Juan Manuel Santos la persona adecuada, como lo estamos planteando a nuestros televidentes en la noche de hoy, para que medie y se logre un consenso entre la oposición y el oficialismo en Venezuela? Bienvenido, voy con Hernán Penagos, el presidente de la Cámara, primero. Jesús, muy buenas noches, un saludo para usted y para toda la audiencia de NTN 24. Pues yo no dudo en que la participación del presidente Santos puede ser muy útil para ayudar a resolver la situación que hoy se vive en Venezuela, por varias razones. La primera, pues porque es el jefe de Estado de una nación hermana que conoce de manera muy precisa y clara las circunstancias económicas, sociales y políticas que se viven en ese país hermano. Lo segundo, porque el presidente Santos ha sido absolutamente imparcial y objetivo frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela. Entre otras razones, asumiendo su condición de jefe de Estado, ha respetado la autonomía que tienen las diferentes naciones, en este caso Venezuela. Lo tercero, porque el presidente también ha sido claro y preciso en manifestar la preocupación que tiene por lo que viene ocurriendo con la oposición en Venezuela, pidiendo inclusive garantías de legítima defensa y de debido proceso para quienes hoy están privados de la libertad. Así que la participación del presidente podría ser bastante útil si el gobierno del presidente Maduro y la oposición así lo aceptan. El presidente Santos conoce lo que viene ocurriendo en la región, es un líder importante de Sudamérica y yo creería que esa ayuda, junto con los buenos oficios que pueden hacer los cancilleres de Brasil, de Ecuador y de Colombia, para que esa situación se pudiera superar. Así que yo, en lo personal, creo que esa participación sería de gran utilidad. Muy bien, ahí está la primera apreciación, la primera aproximación al tema, la da Hernán Penagos, expresidente de la Cámara de Representantes. Voy con el senador Ernesto Macías en Bogotá, en la capital colombiana. Senador, una buena noche, gracias por estar con nosotros. ¿Y usted sí lo ve a Juan Manuel Santos como mediador en la crisis venezolana? Jesús, buenas noches a usted y a toda la audiencia, a la comunidad latina que ve NTN 24. Un mediador tiene que ser imparcial. Un mediador tiene que haber mostrado ejemplo. Y el presidente Santos no es imparcial por cuanto ha sido un amigo incondicional de Maduro, el primero que legitimó todo lo que ocurrió en las elecciones pasadas cuando terminó Maduro, reelegido entre comillas, fue el presidente Santos. Recientemente, cuando el gobierno arremetió contra el alcalde Antonio Ledesma, el presidente Santos salió a pedir garantías para Antonio Ledesma cuando fue lo primero que le violaron, sus garantías, sus derechos. Y no ha dado buen ejemplo el presidente Santos cuando en Colombia persigue a la oposición. Es el factor principal de la polarización que existe en nuestro país. Entonces, mal puede haber un mediador que no ha sido imparcial y que no ha dado muestras de ser ecuánime en el manejo de la política de su país. Lo primero que tiene que hacer el presidente Santos es lograr apaciguar las cosas en el país y no perseguir a la oposición, no tildar a la oposición de neonazi, de fascista, y ahí sí podría él ser un ejemplo, pero está muy lejos de serlo. Luego no puede ser un mediador de esa manera. Ahora, yo les quiero proponer a los dos que miremos las cosas desde el punto de vista o teniendo sobre la mesa mejor el tema de los diálogos de paz, el tema de lo que está sucediendo en La Habana. ¿Qué tanto puede pesar eso en la cabeza del presidente Juan Manuel Santos para proponer o para por lo menos decir, está mi nombre a disposición, si lo necesitan me someto a que los oficialistas y los opositores lo consulten y yo puedo estar ahí, pero quiero poner sobre la mesa esa parte, lo que está sucediendo en La Habana, lo que está negociando con las FARC? Adelante, representante Penagos. Bueno, los diálogos que se adelantan hoy en La Habana, a pesar de que todos aspiramos que fuesen un poco más rápidos y con decisiones de fondo mucho más precisas, vienen avanzando por buen camino y de alguna manera los delegados que hoy tiene el gobierno, tanto militares como civiles, tienen una agenda muy clara, muy precisa que se están trazando y que van ejecutando con la guerrilla de las FARC. Yo no creo que porque se estén adelantando unos diálogos en La Habana eso impida o ciegue la posibilidad de que el presidente Santos pueda ayudar como líder
de Sudamérica en una situación compleja como la que hoy se vive en Venezuela. Por el contrario, creería yo que la experiencia que ha dado esa negociación difícil que pretende acabar con 5 décadas de guerra y de conflicto en esta patria, pues puede dar elementos muy importantes para negociar, para conciliar, puede dar tranquilidad, porque entre otras razones, de alguna manera el presidente lo que ha mostrado en lo que hoy se vive en La Habana es tranquilidad, prudencia y diplomacia en el trato. Así que a mí no me parece que las circunstancias que hoy se viven en La Habana generen dificultad o de alguna manera puedan perturbar la cabeza o la conciencia del presidente Santos para ayudar en un conflicto como el conflicto venezolano. Por el contrario, acuérdense ustedes que como Venezuela también de alguna manera ayuda, es garante de lo que se está viviendo hoy en La Habana, pues eso permite que el diálogo que ha habido fluido entre las naciones y el conocimiento del jefe de Estado y del gobierno en general de las circunstancias que se viven hoy en Venezuela, pues por nuestras relaciones limítrofes tan estrechas, pues eso pueden, por el contrario, servir de gran utilidad para ayudar a resolver la situación de Venezuela. Su posición, senador Macías. Mire, Jesús, lo que está ocurriendo en La Habana es el mejor ejemplo para reafirmar que el presidente Santos no puede ser mediador en Venezuela. Resulta que la agenda de La Habana o de los diálogos de La Habana son manejados por las FARC, pero detrás de las FARC está la dictadura de los Castro, muy comprometida con Maduro y muy comprometida con la quiebra de Venezuela. Entonces, mal haría quien está sometido a las FARC, a la dictadura castrochavista, decir que puede ser mediador en un país donde están persiguiendo a la oposición de tal manera que el mundo está aterrado. Y entonces digo yo que la agenda de La Habana la impone la FARC, porque el presidente Santos nos dijo a los colombianos hace 2 años y medio que los diálogos en La Habana era cuestión de meses. Ahí están los medios de comunicación. Y ya vamos para 2 años y medio, pero las FARC no quieren firmar algún acuerdo, o por lo menos no tienen afán de hacerlo, y el gobierno tiene que someterse a ellos. Luego, no es un buen ejemplo para que una persona que está sometida, repito, a los caprichos de la dictadura castrochavista que maneja a las FARC y que vaya ahora a servir de mediador en Venezuela, cuando Maduro hace parte de esa trilogía que están manejando todo esto, que ha convulsionado a gran parte de la América Latina. Claro, y a propósito de lo que usted dice, senador Macías, ha convulsionado a gran parte de América Latina, pero también hay un silencio muy notorio de parte de los gobiernos de América Latina. Quizás la única persona que en los últimos días ha tenido una expresión hacia lo que sucede en Venezuela ha sido el propio presidente Juan Manuel Santos. Los demás gobiernos se han mantenido callados. Hoy he leído y he hecho un barrido por la prensa de la región y también he podido constatar que, revisando precisamente lo que ha sucedido a través de la historia con Maduro y con los intentos de diálogo, no se ha dado. No pudo UNASUR, no ha podido la propia iglesia venezolana, la conferencia episcopal venezolana estuvo tratando de mediar, no pudo, no han podido los cancilleres de UNASUR, que también lo intentaron hacer. Entonces, muy brevemente, para ir al corte comercial y regresar luego de esto, ¿ustedes creen que sí tendrá éxito? Digamos, senador Macías, que se da el escenario y se da el tema de que Juan Manuel Santos sea mediador. ¿Usted cree que pueda tener éxito? Lo escucha usted primero, senador Macías, y voy con el representante Penagos. Mire, Jesús, ese silencio del que usted habla, es un silencio cómplice de los gobiernos que están en América Latina callados frente a una barbaridad como la que está ocurriendo en Venezuela. Pero ahora yo le digo, la intervención del presidente Santos fue reciente diciendo que había que darle garantías al alcalde Antonio de Ledesma, cuando sabe a ciencia cierta que sus garantías y sus derechos han sido totalmente violados por la dictadura de Maduro. Y pues usted menciona a UNASUR Cine, ¿para qué hablar? No tiene autoridad moral el secretario de UNASUR, el expresidente Samper, cuando en primer lugar es un amanuense del señor Maduro, y sabemos que lo único que ha hecho es validar, es legitimar la dictadura y los desmanes de esa dictadura contra la oposición en Venezuela. Su oposición, representante Penagos, para ir al corte comercial, por favor. Bueno, pues hay que decir que el presidente Santos actúa como debe actuar un jefe de Estado y ha manifestado de manera muy precisa
la preocupación y reclamado de alguna manera la garantía al debido proceso y a la legítima defensa de quienes hoy están privados de la libertad. El presidente Santos actúa por los canales diplomáticos por los que debe actuar un jefe de Estado. No es lo mismo la posición de un particular o de un opinador, o si se quiere de un congresista, como en el caso nuestro, que la posición de un jefe de Estado, que tiene unas obligaciones, pero también en respeto del bloque de constitucionalidad tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que el presidente Santos lo que ha actuado es con plena prudencia. Aquí no se requiere quien vaya y le eche más candela a la situación que ocurre en Venezuela. Por el contrario, lo que se busca es quien concilie, quien ayude, quien busque canales, quien genere simpatía, tranquilidad y confianza para lograr superar la situación que hoy se vive en Venezuela. Y si la oposición así lo quisiera, porque hay que decir también, el presidente Santos ha recibido líderes muy importantes de la oposición aquí en Colombia, lo que no ha ocurrido en muchas otras latitudes de este hemisferio. Así que uno podría pensar que la posición y la participación del presidente Santos serviría para ayudar a resolver la situación y sin duda generaría confianza tanto en gobierno como en oposición venezolana. Muy bien, vamos a revisar de inmediato las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Ya están opinando los televidentes esta noche. La pregunta es si Juan Manuel Santos es el mediador adecuado entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. De inmediato revisamos opiniones. Marcel Durán, no. Dado que Juan Manuel Santos no logra mediar con su oposición, se necesita alguien sin intereses con solvencia moral. Una opinión más, Luis Riera dice lo siguiente: sí puede ser útil, tiene muy claro que las armas en definitiva no resuelven nada, sino que son una desgracia. Otra opinión, una persona que dice, sin nombre por ahora, nosotros no queremos mediación, queremos salida del gobierno y un gobierno mejor que sepa gerenciar. Y otra opinión, la de Juan Manuel, dice lo siguiente: Juan Manuel Santos no es la persona, pues el presidente está de acuerdo con la dictadura en Venezuela, no habría imparcialidad. Vamos a hacer una pausa comercial muy breve, regresamos en unos minutos.